Imagina la siguiente situación. Tienes a Dios delante, suponiendo que Dios existe, y te deja que le hagas una pregunta, pero solo una pregunta, solo una, sabiendo que la va a responder. ¿Esa es la diferencia? ¿Qué pregunta elegirías? La tengo muy clara. Ay, ¿qué pregunta sería? Con garantía de respuesta. Mi pregunta más bien sería, tú Dios, cuando ves... Hola chicos, feliz año 2026, ya estamos estrenando el nuevo año, espero que la hayan pasado bien con sus seres queridos en diciembre, la Nochevieja, y hoy estaba pensando cómo podemos comenzar el año, con qué tema, y me vino la iluminación. ¿Y cuál fue esa iluminación? Es de comenzar el año hablando, mejor dicho, reaccionando a un video que vamos a ver ahora, que habla de Dios. ¿Y por qué? Porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de vivir cada día, de comenzar este año y de ver justamente en este momento el video junto conmigo. Entonces, vamos a comenzar así el año y vamos a reaccionar a un video de Roca Project, que es un canal de YouTube buenísimo que me gusta, que hace siempre podcast con gente muy interesante. Y en específico vamos a reaccionar al video que publicaron justo el 31 de diciembre, donde es una especie de compilation, ¿okay? Un resumen de las respuestas que dieron a varios invitados en su podcast, donde obviamente él le preguntó a sus invitados: si tú tuvieras a Dios al frente, ¿qué pregunta le harías? Sabiendo que él te va a responder. Entonces me pareció un tema bastante interesante. Vamos a verlo y al final del vídeo, después de que reaccione, les voy a decir cuál sería mi pregunta. Imagina la siguiente situación. Tienes a Dios delante y te deja que le hagas una pregunta. ¿Qué pregunta elegirías? El hecho de poder hacer solamente una, creo que es un poco. O sea, es bueno tener esa posibilidad, pero no sé si fuese suficiente una pregunta. Yo tendría muchísimas. ¿Puedo hacer dos preguntas? La primera pregunta sería: ¿por qué nacimos con pecado? Estamos hablando del Dios cristiano, entiendo. Sí. ¿Por qué nacimos con pecado? Necesito entenderlo. Ese dogma no lo puedo entender. No puedo entender en qué punto en el desarrollo del género Homo se produjo ese pecado, esa ofensa gravísima. También, disculpen que interrumpa un momento, es que me vino en mente. Ahorita que él está diciendo eso, ¿no? También me pongo a pensar, ¿por qué no nos hizo en un cierto modo, no digo perfectos, pero casi perfectos, libres de pecado en este caso? O sea, se parece mucho a lo que él está diciendo, ¿no? Si fuimos creados a su imagen. Y no he conseguido a nadie que me lo explicara. Es un dogma. Pero yo necesito, como ser racional, entender dónde estuvo la ofensa. Yo no digo por qué es el mal en el mundo. Esa es la pregunta clásica de la teología. Pero yo le diría, echa una mano a los buenos. Echa una mano a los buenos. ¿Por qué es tan habitual que la vida sea tan injusta? Aquí yo puedo responder al menos en parte a lo que yo pienso. Es que el problema es que ya Dios ha dicho que este mundo no es el mundo de Dios, ¿no? El mundo de Dios es el que viene después para los creyentes, obviamente, ¿no? Por lo tanto, es normal, o sea, es normal, entre comillas, de que en este mundo haya tanto mal y tanta injusticia, porque es justamente el mundo de los caídos, ¿no? De los seres humanos que pecan, que hacen injusticias, que cometen errores, que hacen las cosas que no deberíamos hacer, las hacemos, y por eso es que existe tanto mal. Creo que muchas veces el mundo es profundamente injusto. Creo que muchas veces el mal sale reforzado. Lo creo, sí, no me cabe ninguna duda. Pensando justamente en eso también, me pongo a pensar, los que logran subir hacia los cielos es justamente gente buena que se lo merece, porque no se ha dejado corromper por el mal del mundo. Entonces, por más de que a veces sentimos que efectivamente no está, o sea, el mundo es de lo peor, si logramos superar esta etapa, quiere decir de que somos merecedores del cielo. Después veremos. Después veremos si será así. ¿Por qué estamos aquí? Lo tengo más claro que el agua. ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí? Porque
En serio. Si Dios elige a sus mejores guerreros para sus mayores batallas, a mí me confundí con Superman. Estoy convencido, porque fue golpe tras golpe, pero siempre levantándome. Como puedo, pero levantándome. En realidad eres el mejor guerrero para la batalla que te ha tocado vivir. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Pues aquí, sentado. En el sentido literal. Miren lo impresionante, ¿no? No conozco a este chico, habría que ver después el podcast qué tipo de situación es la que tiene, pero sé que tuvo un problema en el cerebro. Y a veces esas personas que le tocan más duro son las que son más profundas, más sabias, hasta las más cómicas, ¿no? Y las más simples. O sea, es impresionante ver a veces estas realidades, porque las personas que están bien a veces están confundidas, a veces no saben bien cómo es la vida. Mira, él dice, lo tengo claro, ¿cuál es la pregunta? El primero que se ve normalmente que está bien, supuestamente, no sé qué decir, tengo dos preguntas. Este lo tenía clarísimo, de una vez, una sola, y va. ¿Y para ti Dios existe? Sé que hay algo que no se puede explicar, porque ni los traumatólogos, bueno, ni los oftalmólogos, ni los residentes de oftalmología saben cómo veo. Tiene que haber algo. O sea que tú has vivido ciertos milagros. Quizá, sí. Hubo un neurocirujano que me dijo que soy la prueba científica de que Dios, o lo que sea, existe. Yo sé que tuve que nacer con esto por algo. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay un propósito. Hay un objetivo, ¿no? Sí. Una misión. Exactamente. Pienso que parte de su propósito es justamente lo que él está haciendo en este momento, dando su testimonio. Y a lo mejor también a través de este video, que mucha gente no lo conocía, y a lo mejor después de este video va a ver el podcast de él, a lo mejor parte del propósito de él es justamente llegar a ti, que me estás viendo tú en este momento, y conocer su historia. Es una pregunta bastante complicada. Lo es. ¿Que por qué cuando empezamos a saber tenemos que empezar a irnos? Qué buena. ¿Sabes? Porque cuando empezamos a tener la edad de jubilación, que es cuando el ser humano empieza a saber, ¿por qué ahí nos tenemos que ir y por qué no nos da un poco más de margen para disfrutar de esa sabiduría? ¿Algún significado tendrá? Me gusta, ¿no? O sea, cuando ya eres maduro y sabio, acaba la película. Qué distinta sería la vida si empezaras con esa mentalidad y conciencia de nuevo, ¿no? Totalmente. Sería muy diferente. Yo no lo vería tanto de por qué no te da esa oportunidad ya desde el principio, sino que más bien, menos mal que me da la oportunidad de justamente ya acercándose la fin, ¿no? De poder tener esa sabiduría y de poder eventualmente arrepentirme y acercarme justamente a Dios antes de que sea demasiado tarde. Entonces yo pienso que más bien es esa la óptica que hay que tener. Más bien, menos mal de que tenemos esa posibilidad a la fin que pudiéramos no tenerla. Y pienso que desde el principio no la tenemos justamente porque estamos aprendiendo en este recorrido, en este trayecto que es la vida, tantas cosas. Y después cuando estamos jóvenes, muchas veces, no para todos, pero para algunos, estamos confundidos, estamos distraídos, sobre todo distraídos por las cosas del mundo, hasta que después nos tranquilizamos, somos más reflexivos
ya en edad adulta, y es ahí donde encuentras a Dios y encuentras la fe. Entonces, por eso es que muchas veces los jóvenes de hoy en día, pienso, están destinados a los que están completamente distraídos, los que no reflexionan, los que no piensan, sino los que se dejan siempre llevar por cualquier cosa, cualquier tendencia, y no ven dentro de ellos, ¿ok? Están destinados a no acercarse a Dios. ¿Qué crees que te diría? Pues creo que se trata de que intentemos convertir el mundo en algo y en un sitio mejor. Entonces lo que es el espíritu de avanzar o de mejorar no tendría sentido, porque ya lo sabríamos todo. Creo que puede ser por ahí. Yo pienso que el enfoque no es tanto dirigido al hecho de que nosotros podamos convertir este mundo en un mundo mejor, sino más bien de que nosotros entendamos y tengamos la posibilidad de conocer a Dios y acercarnos a Dios. Y de consecuencia mejoraríamos el mundo, pero es más bien una consecuencia. ¿Llegará un día en que la humanidad esté unida en una paz y un amor y una armonía plena? Y espero que me diga que sí. ¿Te imaginas que te dice no? Claro, es que es una pregunta que según la estaba diciendo, ostras, esto es muchas veces por lo que no se pregunta lo de ¿me quieres? Porque claro, si yo te pregunto si me quieres y me dices que no, o me lo dices que sí, pero un poco así, pero pienso que como soy optimista, he dicho que soy muy idealista, ¿no? Lo soy. ¿Y qué es que te respondería entonces? Claro que sí, porque el final, ¿vale? Siempre es feliz. Y de verdad que lo es. Es interesante ver cada quien, ¿no?, que responde una cosa diferente. Yo pienso en cambio que la respuesta es no. Yo pienso que al menos en la tierra no va a haber un momento en que todo el mundo viva en paz, en armonía, en alegría. Yo pienso que no, porque justamente estamos en un mundo de pecado donde existe el mal. Lo tengo bastante claro. Creo que quiero la fórmula de la reprogramación parcial epigenética. Ya sé por dónde vas porque hemos grabado el podcast, pero explica. Quiero saber cómo proporcionar a la humanidad la oportunidad de revertir el envejecimiento a demanda sin tener ningún riesgo asociado. Saber exactamente cuál es la fórmula que podemos utilizar para hacerte 10, 15 o 20 años más joven y repetir el proceso cada vez que queramos. Pues está bien, si te la puede dar en lugar de que tengas que buscar, está bien. Está bien. No lo sé, hubiese hecho yo otra pregunta, sinceramente. Pero cada quien justamente responde de modo diferente. Lo que a lo mejor para mí puede ser no fundamental, para él sí, ¿no? Como es este caso. Muy bueno. Pues supongo que le preguntaría el porqué del sufrimiento humano en gente que no lo merece. Supongo que es una pregunta que muchas veces me he llevado a cabo y que a veces me cuesta entender. O por ejemplo, ¿no?, todo lo que está pasando, ¿no?, en Gaza, en Palestina, todo esto. Me gustaría saber cuál es el porqué. ¿Por qué lo permite? ¿Has pensado alguna vez en un argumento para eso? Sí, he pensado en argumentos de que haya algún sentido mayor o un significado mayor colectivo que englobe a todas estas preguntas sin responder, ¿no? Pero la verdad que me choca. Y entonces esa es la pregunta que le haría a Dios. Esto es algo muy común, ¿no?, entre nosotros los cristianos y los que no son cristianos también. Y saben lo peor del caso, que yo creo que después cuando vayamos a morir, todas estas preguntas que nosotros tenemos actualmente, ¿ok?, y no actualmente, sino también de las que podamos tener en un futuro, yo estoy convencido, y esta es una opinión mía personal, que no vamos a tener respuesta. Cuando vayamos a morir, va a ser una experiencia totalmente, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero te va a absorber tanto esa experiencia y nos vamos a sentir talmente adentro del amor de Dios y de lo que es la nueva realidad, que pienso que
todo va a dejar de importar. Como a veces hemos oído algunos testimonios, ¿no?, que se han muerto y han vivido experiencias después de la muerte y después vuelven otra vez aquí y han dicho de que han vivido esto y al final se dejaban llevar y sentían un amor y una paz increíble, ¿no? Y querían solamente estar allí, no querían regresar. Bueno, pienso también, basándome sobre ese tipo de experiencias que hemos visto por ahí en internet, pienso que después, cuando lleguemos a ese punto, no nos va a importar más de todas estas preguntas que nos estamos haciendo, sino que vamos a solamente a disfrutar, a vivir y a dejarnos llevar por lo que es esa realidad, sin importar todo lo que hemos pasado en esta vida. Habéis perdido una hija y un hijo, por desgracia. Por tanto, imagino que preguntas a Dios podéis haberle hecho 1000. Muchas más que cualquier persona que se siente aquí. Pero la pregunta es esta. Si ahora mismo pudierais hacerle a Dios una pregunta, sabiendo que la va a responder, esa es la diferencia, pero solo una pregunta, ¿qué pregunta le haríais? Que por qué se ha permitido que se fueran Joan y Ana, nuestros 2 hijos. ¿Por qué lo ha permitido? ¿En tu caso, Miguel? Mi pregunta es parecida, pero tiene otra connotación, ¿no? Y es que yo le preguntaría qué repercusión, ¿no?, va a tener en otras personas, ¿no?, el hecho de que nosotros sigamos creyendo en él, ¿no? No le hayamos dado la espalda, ¿no? Pese a todo. Pese a todo, ¿no? Me gustaría, si él puede mostrármelo, ¿no?, si ha tenido sentido realmente, ¿no? ¿Qué sentido ha tenido, ¿no? Y si lo puedo ver, ¿no? Que ya yo había visto este podcast, el de ellos dos, muy fuerte. Vayan a verlo, se los aconsejo. Está un poco largo, pero vale mucho la pena. Y ya yo le puedo dar la respuesta. Él seguramente ni siquiera me estará viendo ni me conoce, porque estoy apenas comenzando en YouTube. Pero le puedo decir que al menos a mí ya me hizo efecto su testimonio, su experiencia. Por lo tanto, si algún día me estarás viendo, te puedo decir de que ya, al menos a mí personalmente, me tocó y me hizo reflexionar muchísimo. Si va a seguir cambiando miradas. Wow. Exacto, se va a seguir cambiando miradas. Y bueno, una segunda, si se puede dar la segunda. Comodín extra, lo hacen algunos invitados. Ok. Una pregunta extra sería: ¿qué va a hacer con esa mamá que tiene miedo? ¿Pero te refieres a una mamá de una persona? A una mamá con... De un bebé que no ha nacido con síndrome de Down. Exacto, de un bebé con síndrome de Down. ¿Qué va a hacer con esa mamá para quitarle sus prejuicios? O esos, a ver, no sé si son mis prejuicios, más bien mitos, esos mitos que uno tiene dentro. Sí. ¿Qué va a hacer con esa mamá para poder quitárselos, para que empodere a su hijo, tal y como es? Me atrevo a responder, a lo mejor utilizar personas como tú. Veo que eres... Justamente. Yo le diría: pero es que tú no has sido capaz de encontrar la forma de organizar esto de otra manera. Lo ves todo muy desordenado. Ahora mismo bastante caótico, por todas partes. Dice, ¿cómo es que Dios permite ciertas cosas? También, ¿por qué no lo hiciste de modo diferente? ¿No? Porque ahorita hay caos. Pero si se ponen a reflexionar que todo este tipo de cosas que suceden, la mayor parte, no digo todas, pero la mayor parte es consecuencia del mismo ser humano. Entonces, aquí no, la óptica y el focus está un poco desubicado, según mi opinión. Porque si nos dio el libre albedrío y nosotros decidimos en un cierto modo qué hacer con nuestras vidas, cuáles son nuestras acciones, nuestros pensamientos y cómo nos movemos, y cada quien tiene esta posibilidad de hacerlo, el resultado de los equilibrios que se forman y se encuentran hoy en día en nuestra realidad, que puede ser pequeña, o sea, nuestro
vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra región, lo que sea, ¿no? Es el resultado del libre albedrío de cada quien juntos. Entonces ahí me pongo yo a pensar, ¿qué culpa o por qué se le juzga o por qué se le pide cuenta a Dios en ciertas cosas como estas, cuando al final estamos viviendo el resultado de nuestras mismas acciones? Y yo creo que ahora vivimos en una diarrea mental generalizada. Tremendo. Decías que observas caos, que si podría haber hecho las cosas de otra manera. Perdón, ahora que me viene en mente, si existía armonía, paz, equilibrio en los cielos, en el paraíso, estaba todo perfecto. Y a pesar de eso, el diablo, Satanás, Lucifer, se rebeló para obtener ¿qué cosa? Libre albedrío a la final, ¿no? Quería hacer lo que él quería. Que después lo que quería hacer era completamente equivocado, iba contra todo esto, que es la perfección y es lo que uno anhela. Entonces, él ahora, por ejemplo, se está lamentando que existe el caos, pero antes existía todo lo contrario. Y a pesar de eso, se rebeló Lucifer y muchos ángeles, según obviamente lo que se dice, ¿no? Entonces también es suficiente tener armonía, paz y perfección para uno no lamentarse. Es la pregunta también que me pongo yo, ¿no? En base a lo que él está diciendo. La pregunta sería como, Dios, en la próxima vida, si he cumplido tu voluntad, espero que me lo hagas saber. O sea, a ver si la puedo ordenar. Si he cumplido tu voluntad, en la próxima vida me lo harás saber. Perfecto, eso es. Había que darle la vuelta. Había que darle la vuelta, eso es. Sin más. ¿Y tu sensación cuál es? Yo estoy muy en paz. Además, en el momento que siento que no es así, yo siempre en mí, de hecho te voy a confesar algo que es lo que quería decir en el contexto. Cuando me he sentado aquí, y yo lo único que hago siempre cuando voy a hacer algún tipo de exposición es: soy tu canal, hágase tu voluntad. Entonces, cuando algo no es así, le digo: si me estoy distorsionando algo, házmelo saber y hágase tu voluntad. Interesante también este. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy siendo una buena persona? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy siguiendo mi propósito? Me ayudaría a tener confianza en que estoy haciendo las cosas bien. Me encantaría preguntarle, ¿todo el mundo tiene la opción de arrepentirse antes de irse físicamente de aquí? ¿Podrías darle la oportunidad siempre en el último momento de arrepentirse? De verdad, de lo que hubiera hecho, sea lo que sea, mal, para estar todos juntos el día de mañana. La pregunta está buenísima, pero hay que ver cuál es la respuesta, ¿no? Porque si te dice no, joder, entonces está fuerte, está fuerte. Claro, aquí se hace la pregunta también con la esperanza de que la respuesta sea también afirmativa y sea sí, van a tener todos una posibilidad, ¿no? ¿Y si esa última pregunta te la hiciera arriba? Si me la hiciera arriba, al otro lado. Yo me arrepiento de las cosas que he hecho. Sí, te hago pensar, ¿eh? Sí. ¿Y si aunque en esta vida no te hubiera dado tiempo, esa pregunta te la volviera a hacer arriba, cuando ya tienes una visión de lo que son las cosas y lo que es la vida en realidad? Puede ser, no lo sabemos, o puede ser de que no, y por eso tenemos toda esta vida la posibilidad de poder llegarle, ¿no? Porque muchas veces, uno dice, quisiera tener más tiempo, quisiera tener esa posibilidad, pero también hay que hacerse la pregunta contraria, ¿no? Porque 90, o sea, la vida media normalmente son 80 años. ¿Por qué? Porque 80 años no fue suficiente. También es la otra pregunta que uno pudiera hacerse, ¿no? Estás pidiendo otra oportunidad, pero en 80 años, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fue suficiente? Le haría muchas preguntas. Pero tienes que elegir una.
Pues le preguntaría por qué existen las guerras, por qué existe la maldad humana, por qué realmente hay personas que viven para hacer daño a los otros y se dedica a esparcir la maldad por el mundo. La libertad tiene que ser para todos igual y con respeto. Tiene que haber un respeto entre los seres humanos. Entonces yo puedo tener derechos, pero mis derechos nunca pueden pisotear las libertades de los otros. Y si en alguna cosa chocamos, nos sentamos como aquí tú y yo y lo arreglamos. Y seguro que si hay voluntad de que nada más suceda, nos pondremos de acuerdo sin necesidad de llegar a guerras, ni a matanzas, ni a barbaridades como hemos visto. Por eso es que yo en un video anterior dije que el peor enemigo de uno mismo es el ego. Porque justamente el ego que cada quien tiene hace de que no se pueda llegar a obtener situaciones como las que él dice, que nos sentamos juntos, vemos cuáles son las diferencias y llegamos a un acuerdo que obviamente no perjudique ni uno ni el otro. No llegamos a tener el 100% de lo que queremos, no importa, pero llegamos a un compromiso, digamos así, ¿no? Eso no es posible en este mundo, desafortunadamente, porque cada quien tiene un ego y algunas personas ese ego va más de lo que pudiera ser el equilibrio y la armonía con los demás. Y es por eso que existen guerras y todo ese tipo de cosas. Por eso es que yo antes hablé en otro video de que nuestro peor enemigo es justamente el ego. ¿Y se te ocurre que te respondería? No lo sé porque yo no lo entiendo. Me cuesta mucho. Pregunta, tú te la has hecho muchas veces. Tú has escrito, ¿qué le preguntarías si te dieran su número a Dios? Pues yo te pregunto, si pudieras hacerle a Dios una única pregunta con garantía de respuesta, ¿qué pregunta sería? Mi pregunta sería, ¿estoy cumpliendo con mi misión en la Tierra o hay algo que debería estar haciendo y no me he dado cuenta? Bueno, chicos, aquí él termina con esta entrevista. Interesante lo del teléfono y les digo el por qué. Porque yo cuando era pequeño, ahorita no me acuerdo bien cuántos años tenía, habrá tenido como unos 7, 8 años más o menos. Y una vez soñé que estaba en casa de uno de mis mejores amigos en aquel momento y había como una fiesta, algo así, y de repente subí al primer piso y había, yo me acuerdo bien un poco cómo era la casa, pero no importa, eso no es importante. El hecho es que yo vi muchos colchones en el piso y en uno de esos colchones estaba solamente Jesús sentado y me puse a hablar con él, fue muy breve, y le hice 2 preguntas. O sea que lo podía hasta relacionar con lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Perdón, no le hice 2, pero le hice solamente una. Le dije que cuándo él iba a volver a venir, cuándo era su segunda venida. Y él me había respondido diciendo que él no lo puede decir porque nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero después me dijo, justamente después de haberme respondido, me dijo, de todas maneras, si tienes cualquier necesidad o cualquier pregunta, aquí te dejo mi número de teléfono. Y me dio el número de teléfono. Y yo, qué buenísimo. O sea, yo dije, buenísimo, ¿no? Entonces, yo en el sueño lo vi como un milagro, ¿no? Poder tener el teléfono de Jesús. Entonces yo trataba de repetir ese número en mi mente. Siempre estábamos hablando en el sueño. Y lo repetía. Y después me levanté justamente a los 2 segundos, repitiendo ya el número. Y ustedes han de creer de que cuando me levanté, me recordaba al menos los 3 o 4 primeros dígitos y todo el resto, que es la mitad del número, no me recordaba más. No me recordaba más. Y dije, no puede ser, ¿cómo es posible? Si lo estaba repitiendo y repitiendo, se me había olvidado. Y hoy en día ni me acuerdo. Pero me vino en mente ahorita que vi el libro. De todas maneras, esa fue mi primera pregunta, digamos así. Pero ahora yo les voy a responder. Primero que todo, me pareció buenísimo este video. Las personas no las conozco, las que respondieron obviamente fueron podcasts diferentes y él solamente lo que hizo fue en Roca Project es resumir en varias entrevistas lo que dijeron de esta pregunta, ¿ok? Me pareció genial. En mi caso, ¿qué cosa yo preguntaría? Haría una pregunta muy diferente a la que han hecho todas estas personas, que son todas válidas, obviamente. Pero lo que he notado es que se han concentrado muchísimo. Todos tienen un factor común, a pesar de que digan cosas diferentes. Y es que todos se han concentrado en ellos, o sea, en uno como ser humano, en nuestra realidad. ¿Por qué es mi propósito este? ¿Por qué existe el mal en este mundo? ¿La cura da esto? ¿Por qué permites esto? Entonces siempre las preguntas van relacionadas y se focalizan sobre uno.
sobre mi realidad, pero nunca se han focalizado sobre Dios. Entonces ahí es interesante, porque ahí está actuando otra vez el ego. Yo, mi realidad, lo que sucede aquí, lo que yo conozco, yo. Sería más bien interesante, que es lo que yo pienso, que de aquí viene mi pregunta, es no enfocarme sobre mí, sino enfocarme sobre Dios. Yo quisiera más bien conocer más a Dios, no tanto el por qué suceden ciertas cosas aquí. Porque aquí me puedo dar hasta una respuesta, y si no me la doy, bueno, a lo mejor Él me la dará. Pero yo más bien quiero conocer a Dios. Entonces, mi pregunta más bien sería... Ahorita me voy a poner a reflexionar porque no está fácil. Tendrías obviamente muchas preguntas. Pero creo que voy a pedir también el comodín al menos de una extra, porque no es suficiente una. ¿Ok? Me permito hacerlo porque estoy en mi canal y por eso lo hago. Y es la primero que todo es, tú Dios, cuando ves lo que sucede en el mundo, cuando ves de que nosotros te fallamos, cuando ves de que nos has dado la posibilidad de vivir, de conocerte, nos has dado tu palabra, nos has dado dones, nos has dado milagros, con todo lo que, las posibilidades que nos das, y aún con todo eso te renegamos, te ofendemos, decimos que no existes, te humillamos, no oímos tu palabra, hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. ¿Ok? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? Esa es la primera pregunta que yo haría. Porque a veces muchos dicen, no, es que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso y nos perdona. Sí, pero esas son cualidades que tiene Dios, por las cuales, gracias que Él es así, nosotros nos beneficiamos. Entonces, a la final, esas cualidades que nosotros damos va siempre en función de nosotros, ¿me entiendes? Pero aquí quiero ir más allá, es... ¿Tú cómo te sientes cuando ves que te faltamos y que tienes expectativas sobre nosotros y que esperas que hagamos o digamos o nos movemos en un cierto modo, en cierta dirección, y te fallamos cada vez? Y no solamente soy yo, somos todos. Y a pesar de eso tú nos amas, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes cada vez que fallamos y hacemos lo incorrecto? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué piensas? Y esa es la primera cosa que yo me gustaría saber. Y la segunda es, si tú eres el origen de todo y de verdad todo viene de ti, ¿ok? ¿Cómo es posible que tú eres eterno? O sea, siempre nos decimos, ¿no? El universo nació de Dios, Dios creó todo lo que existe, el universo y todo, ¿no? Y al principio era solamente Dios, ¿no? Y no existe nadie que creó a Dios. Entonces, ¿cómo fue eso posible? Si nadie te creyó a ti y tú exististe desde el principio y todo desde el principio eres tú, ¿cómo es posible eso? Que has existido desde siempre. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. Quisiera saber sobre tu naturaleza, que no está relacionada con nosotros los seres humanos, ¿no? Sino solamente la tuya a ti mismo. Deja de un lado a los seres humanos. Quiero saber más sobre tu naturaleza. Eso es lo que quisiera saber. Me gustaría también de parte de ustedes saber su respuesta, mejor dicho, su pregunta. Los invito, no sean tímidos porque más de uno le va a servir. Escriban en los comentarios cuál vendría siendo su pregunta a Dios si tuviesen la posibilidad de hacer una pregunta. Y les diré más. Como estamos en mi canal, les doy un bonus, que fue el mismo que yo tuve. Si tienen 2, escriban 2. Muy bien. Entonces nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Aprovecho otra vez, buen año, buen comienzo de año, y verán que muchas cosas buenas van a suceder en este año. Y también en este canal tengo mucho contenido y muchas reacciones de videos que ya tengo ahí en mente. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.